Bienvenidos. Estamos a principios de noviembre y ya se acerca el 7, que en el Renacimiento era la fecha en la cual se celebraba tanto el nacimiento como la muerte de Platón. Como ustedes saben, estamos celebrando el Día Internacional de la Filosofía y en este contexto hablaremos brevemente sobre qué es la filosofía. En realidad, por filosofía, tal como ya lo planteó Julián Marías en su Historia de la Filosofía, que escribió cuando era muy joven, se han entendido tanto formas de conocimiento, sistemas de conocimiento, como algo que ha estado bastante más olvidado, que es el entender la filosofía como un modo de vida. Y veremos cómo Pierre Hadot ha sido quien de alguna manera ha rescatado y popularizado esta segunda visión de la filosofía, insistiendo en que por lo menos en la antigüedad grecorromana era mucho más importante la filosofía como modo de vida que como una especie de sistema rígido que integra los distintos conocimientos. Entonces, de alguna manera hemos visto la filosofía a través de interpretaciones más tardías y si llegamos a una visión actual de la filosofía, podríamos decir de que la filosofía es un campo bastante reducido dentro de los estudios humanísticos y desgraciadamente relegada. Tanto así que en cuanto a su impacto más generalizado, podríamos decir de que la filosofía hoy solo tiene dos áreas en las cuales su impacto es, digamos, más general. La primera, la ética, que sí sigue claramente estando relacionada con la filosofía, y la segunda, la epistemología o teoría del conocimiento. Pero para quienes se interesen en tecnología, les llamará esto tal vez la atención porque dirán de que la lógica de los ordenadores en realidad está regida por las matemáticas más que por la epistemología, que en realidad es la raíz de todo pensamiento acerca de los modos del conocer. Pero exploremos muy brevemente esta segunda vía y retomemos algunas ideas de Pierre Hadot. Pierre Hadot, por ejemplo, ha hablado de ejercicios espirituales, pero quienes hayan profundizado en su pensamiento, no solamente a través de sus libros, sino que a través de las entrevistas que se le han hecho, y utilizaré como fuente un libro de entrevistas que se llama justamente La filosofía como manera de vivir, y que son entrevistas con Gianni Carlier y Arnold Davidson. Y me he encontrado con grandes e interesantes sorpresas. Por ejemplo, ya tempranamente, Pierre Hadot va a vivir una experiencia que él llama sentimiento oceánico, basándose en una expresión de Romain Rolland, el gran novelista que algunos conocerán, que también escribió sobre música de manera bellísima. Y en este sentimiento oceánico que Pierre Hadot relaciona con su propio despertar a la filosofía, encontramos una visión que nos recuerda mucho a las enseñanzas tanto de la India como de la China, en cuanto a que justamente el ser humano pasa a ser una parte del océano de la vida, se siente como tal, como una ola en este océano de la vida. Recordemos que en las parábolas hindúes muchas veces se habla justamente de la gota en el océano de la vida. Y esto evidentemente es algo experiencial, algo muy íntimo, que Pierre Hadot distingue del sentimiento de asombro frente a las maravillas de la naturaleza, es decir, es un sentimiento muy específico, ¿okay? que él dice haber vivido unas pocas veces o al menos una vez en su vida y que reconoce en muchos otros autores también contemporáneos. Pero lo que insiste realmente es que nosotros buscamos sistemas cerrados, por ejemplo en Platón y en Aristóteles,
como si fuese una cosa monolítica el pensamiento de estos grandes pensadores, pero en realidad también es algo que evoluciona con el tiempo, lo cual es natural. Por ejemplo, en el joven Platón tenemos un primer ideal, la búsqueda de ese ideal, la búsqueda de poder implementar este ideal político, por ejemplo, en Sicilia, y el enfrentarse a la dura realidad de que es difícil encontrar el rey filósofo, ese hombre de oro con el que sueña en la República. Y nos encontramos en un libro tardío, Las leyes, con una visión que parte de una investigación de los sistemas legislativos de distintas ciudades griegas de manera comparativa para buscar algo tal vez más asequible al ser humano, que es un buen sistema legislativo establecido tal vez por hombres preclaros. Estamos hablando de hombres en la Grecia clásica, desgraciadamente, no tenemos antecedentes de mujeres legisladoras que tal vez hubiesen enriquecido la visión de las cosas, pero tenemos a grandes legisladores como Solón que generan y sientan bases muy poderosas. El entender la filosofía como modo de vida es tal vez muy útil desde muchos puntos de vista. Primeramente, salimos de la rigidez del enfrentamiento de sistemas, donde pareciese que un discípulo solamente puede alcanzar un nombre en la historia si se desliga de sus maestros, que es exactamente lo contrario de lo que encontramos, por ejemplo, en Platón, que pone todas sus enseñanzas en bocas de Sócrates y en muchas otras tradiciones, y que habla justamente de estos antiguos que tenían la visión de lo divino, algo muy alejado de simplemente un sistema lógico. Y en el caso del mismo Aristóteles, a quien celebramos por sus magníficos sistemas lógicos e integrados, tal vez el Aristóteles que hemos heredado ya es un Aristóteles muy adaptado a las necesidades de la filosofía medieval a través de Santo Tomás de Aquino y otros pensadores, por ejemplo, árabes. Pero el entender un ser humano que se enfrenta a la vida, que se enfrenta con asombro, que se enfrenta con ansia de conocimiento, como ya nos diría Aristóteles, es algo mucho más interesante, porque los sistemas pueden ser revisados y deben ser revisados. Por eso doy el ejemplo de alguien tan conocido como Platón y alguien que se interese en este tema de la evolución de las ideas políticas de Platón, haría bien también en leer su séptima carta, donde habla justamente de su experiencia de influir positivamente en Sicilia, en el caso de un joven gobernante que sucede a su padre, pero desgraciadamente de alguna manera repite muchos de sus propios errores. La filosofía como manera de vida. ¿Significa esto algo separado de la vida? Evidentemente que no, pero sí integra elementos importantes, si ahora volvemos sobre los clásicos, tan bien comentados por Pierre Hadot, tanto clásicos antiguos como un clásico moderno como Johann Wolfgang von Goethe. Y quisiera mencionar a otro autor, Rüdiger Safransky, quien justamente en su biografía de Goethe habla de Goethe como maestro de vida y cómo él mismo se aplica una disciplina muy dura. Por ejemplo, Goethe tenía miedo a las alturas y se obligaba a subir frecuentemente a la torre de la Catedral de Estrasburgo, donde vivió un tiempo, que quienes la conozcan es una torre muy alta y para alguien con vértigo es una experiencia muy dura. Entonces, justamente la filosofía práctica, la filosofía aplicada, comienza con nosotros mismos, con un deseo de autoconocimiento, con un deseo de autodominio, porque todos tenemos, como decían los antiguos indios norteamericanos, un lobo bueno y un lobo malo, y el esfuerzo de invitar a otros a este tipo de
prácticas que incluyen la reflexión. Piensen lo importante que es la reflexión hoy en todo lo que está viviendo y en un momento en que todos estamos desconcertados y preguntándonos si las noticias que vemos en los medios de difusión y en las redes sociales son o no son verdaderas. Como ustedes saben, existe una guerra propagandística por los distintos bandos que se han planteado en relación a distintos problemas y es muy difícil el saber lo que está sucediendo. Y simplemente esa pequeña reflexión de darnos cuenta que ser muy taxativos en los juicios que emitimos, basados en una serie de noticias que pueden o no acercarse más o menos a la realidad, es un buen comienzo. Y otro tema muy interesante es el tema de la responsabilidad individual en un mundo con el actual. Como todos sabrán, un poco menos de la mitad de los jóvenes de la Unión Europea muestran un gran nivel de desafección con respecto a lo que está pasando en los distintos países de la Unión Europea. En algunos esto se va a traducir, ¿no es cierto?, en un alejarse de todo tipo de actividad política, lo cual evidentemente es muy problemático en un sistema democrático como el que tenemos, y en otros tal vez en una radicalización de sus posiciones, como ya también estamos viendo, puesto que las posiciones oficiales muchas veces no quieren enfrentarse a preocupaciones reales de muchos ciudadanos. Entonces, integrar filosofía en todo este proceso, comenzando por una idea de compromiso, el ser humano político, es decir, el ser humano que vive en las ciudades, el ser humano que se debe integrar de manera armónica en la vida con los demás, es muy, pero muy importante. Entonces, simplemente queremos por ahora dejar este llamado. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos a una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis, que desde sus inicios, antes de que se pusiera de moda esto de la filosofía como manera de vida, ha planteado que justamente el ser humano nace filósofo y debe decidir si vive como filósofo. Es esta entonces una invitación para que todos se pongan en actividad para que nazca en todos el filósofo. Porque el filósofo ya está, pero tal vez se ha dormido un poco y tal vez tenemos un sentimiento de impotencia al creer que poco yo puedo hacer para influenciar mi mundo. Puedo hacer mucho para influenciar mi mundo inmediato. Los invitamos a ello.